saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan en cada una de nuestras transmisiones. Le queremos invitar a que lo sigan haciendo y agradecerle por su sintonía, sus comentarios y su participación. Queremos continuar este encuentro poniendo el miedo en su lugar. Y hoy precisamente finalizamos esta serie de estudios mirando cómo colocar el miedo en su lugar, pero de un título muy sugerente, hablando del gozo experimentando el gozo en lugar del miedo. El gozo es un sentimiento de euforia, de alegría. El gozo es una palabra muy amplia, porque el gozo se puede estar experimentando aún cuando las circunstancias externas no lo ameriten. Es esa certeza, esa seguridad que uno experimenta cuando sabe que está viviendo confiado en las manos del Señor. Y ese es precisamente el objetivo de este encuentro, que aprendamos a experimentar el gozo en lugar de estar experimentando el temor, que ya lo hemos mirado como un problema de fe y un problema en el cual no estamos confiando lo suficiente en las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, para cada uno de sus hijos. Así que te queremos, como siempre, invitar a orar para que el Señor sea quien hable a través de nuestras vidas y también el que ministre tus corazones. Oremos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos regalas de poderte servir. Te agradecemos, oh Dios, por tus bondades y por la manera en que tu palabra nos ministra, la manera en que tu Espíritu nos acompaña y ese amor tan grande que procede del Padre fluye en nuestras vidas. Es por eso, Dios, que vivimos confiados y tranquilos, y es por eso que te suplicamos que seas tú quien estés transmitiendo y ofreciendo, Señor, este principio tan hermoso de colocar el gozo o experimentar el gozo en lugar del temor. Oremos. Padre Celestial, bendice a mis hermanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Hoy le invitamos a buscar en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, vamos a estar meditando los versículos del 9 al 20, Sofonías capítulo 3, versículos del 9 al 20, y queremos mirar, el profeta Sofonías no es de los más estudiados, de los más citados, pudiéramos decir, pero evidentemente es una profecía muy profunda la que Sofonías propone. Está dirigida al pueblo de Judá en tiempos de rey Josías, y bueno, miraremos más adelante un poco más del ambiente que se vivía en la época de Sofonías. Podemos mirar entonces lo importante de experimentar el gozo tiene que ver con la satisfacción por el retorno. Ellos iban a estar experimentando en el tiempo de Sofonías, habían diferentes reformas que habían marcado una gran diferencia a los reyes anteriores, que no se habían ajustado a algunos de los planes de Dios. Sofonías está hablando acerca de este proceso de retorno, y de alguna manera también eso iba a estar motivando al pueblo en toda su etapa posterior. El versículo 9, que comienza esta sección del 9 al 20 del capítulo 3 de Sofonías, repetimos, dice de la siguiente manera: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo. Para que le sirvan de común acuerdo. Qué importante servir de común acuerdo, pero qué importante también tener labios puros para invocar. Es decir, esta pureza de labios estaba destinada a un propósito, y el propósito era invocar el nombre del Señor. Cuando nuestra adoración está libre de restricciones, cuando nos experimentamos la libertad de poder adorar a nuestro Dios en cualquier sitio, en cualquier lugar, evidentemente tiene un impacto grande en nuestras vidas. El dolor abrumador, las aflicciones prolongadas, el abuso incesante, las persecuciones constantes y el castigo inminente
evidentemente desembocan en desesperanzas. Las personas que vienen de países perseguidos experimentan lo que se llama crisis postraumática. Aquellos que vienen de una guerra, de un conflicto bélico, traen también asociada con ellos ciertas secuelas que tienen que ver con estas restricciones que la vida les impone, algunas de las que hemos mencionado en medio de esta diapositiva. Pero qué importante la esperanza. La esperanza es ese rayo dorado en estas mañanas frías que hemos estado experimentando en los últimos días, y hoy tenemos un día bien frío también. La grandeza o la bendición de un rayito de sol que se mezcla ahí, que va pasando por la atmósfera y es que es capaz de traernos un poquito de calorcito a nuestro corazón, es lo que nos compara o es comparable a la esperanza. En medio de la nube oscura que nos puede traer temor, que nos puede traer duda, ahí está ese rayo de luz que procede del sol para traer calor, pero ese rayo de luz que procede de nuestro Señor Jesucristo para traer a nuestra vida el consuelo y saber que la tormenta está cediendo. Esto es lo que estaba experimentándose en la época del rey Josías. Josías se había dado a la tarea de revertir las tendencias malvadas de los reyes anteriores. No había en ese momento ninguna potencia extranjera activa, ya que Asiria había decaído de una manera estrepitosa, y eso hacía que pudieran vivir un poquito más de cierta bonanza en esta época de las reformas de Josías. Este versículo específicamente que estamos analizando es la sección final de la profecía. El tono del Señor para su pueblo tiene un cambio muy Radical. Había condenado furiosamente la maldad de Judá, había condenado la maldad de las naciones, y ahora comienza en este versículo a hablar acerca de una promesa, de una renovación espiritual y nacional futura. Está enfocado en aquel tiempo: devolveré yo a los pueblos pureza de labios. No puede haber pureza de labios sin pureza de corazón. Evidentemente la acción de Cristo de revertir y de ofrecer su perdón y revertir el castigo sobre nuestras vidas iba a facilitar, era el primer paso de ese proceso de labios puros. Después que el juicio de Dios se había estado pronunciando con justicia en los versículos anteriores que conforman el contexto, en medio de los nubarrones de la oscuridad, que en medio de las situaciones adversas que muchas veces nos afectan. Este versículo está diciendo que vendría el día en que la bondad estaría regresando. Vendría el día en que la bondad estaría regresando. Qué importante que cada una de las cosas que vemos que se están desajustando o desarmando, aún dentro de la vida espiritual, veremos el día en que cada una de ellas se van a estar reconstruyendo y se van a estar reinstalando como debe ser para el Señor. Esta es la expresión que usa el profeta. Dijo el texto expresa que usaría palabras puras. También se puede traducir pureza de labios, pureza de labios. Su lenguaje había sido profanado por las palabras de adoración a dioses falsos. Sus labios habían estado contaminados por adoraciones a un sinnúmero de dioses que para nada tenían o llevaban a ser nombrados como dioses, pero que el pueblo había adoptado y había tomado, y de alguna manera se habían prostituido y se habían alejado del Dios verdadero. Y de esa manera está recomendando estos labios que hablan con pureza, una adoración que está encaminada o dirigida hacia Dios. Muchas veces
muchas veces hace falta en que seamos purificados, como dice la palabra de Dios, es decir, que el consentimiento, que invocamos al nombre de Dios con consentimiento, pero la implicación de que abandonarían sus falsas deidades y adorarían al Dios verdadero, simplemente era pudiéramos decir, la palabra correcta que el Señor decía o deseaba escuchar. Todas las personas deben servir con un solo propósito, con un solo hombro, como alguien que está unido hacia una misma intención o un mismo propósito. Toda la humanidad en ese día futuro que describe el versículo 9 va a estar unida con ese propósito, el propósito de adorar el nombre de Dios. Y eso es algo maravilloso y extraordinario. Es por eso que debemos prepararnos para ese momento, y el gozo forma parte de una preparación más significativa y mucho más importante que ir con algún rastro de temor o desconfianza. En los últimos días Dios juzgará a las personas por lo que son. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 29 versículo 19: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Evidentemente hay un juicio profundo en esta adoración unida. Tiene que haber una depuración previa para que esto sea, pudiéramos decir, perfectamente posible. En otras palabras, Dios purifica y va a estar purificando y va a estar también unificando los idiomas para que todas las naciones puedan adorar juntos. En la nueva tierra, todos los creyentes se van a entender, todos se van a entender. La confusión de lengua ocurrida en la Torre de Babel va a ser revertida. Dios purificará nuestros corazones. Ya habíamos hablado de ese paso inicial, de modo que las palabras que provienen de Él, de nuestro corazón, sean palabras puras. Así lo describe el texto. Esa es la manera en que el gozo brota con tanta pureza. Es decir, que no solamente el corazón, sino también las palabras van a ser puras. El versículo 10 nos describe de la siguiente manera: de esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerá ofrenda. Está hablando de una adoración que entrega, una adoración que da, una adoración que está mirando cada uno de los aspectos para ofrecer. Este es otro aspecto maravilloso de esta futura restauración, y es que todo el pueblo traerá ofrendas. Vendría incluso de más allá de los ríos de Cush. Está ubicado en la parte superior del Nilo, y sus diversas vertientes o ramificaciones se extendían por toda la región de lo que actualmente ocupa Sudán y Etiopía. Esta es una representación de las partes más lejanas, de los contornos más lejanos. De esas regiones más lejanas vendrían las personas para adorar de manera unánime. Pero dado que Dios trajo juicio a todas las naciones, como es lo que el contexto de Sofonías en el capítulo anterior, específicamente capítulo 2, versículo del 4 al 15, Él también ahora en este versículo le está haciendo extensivo, lo está extendiendo su gracia. La mano de Dios no se ha cortado. No, la mano de Dios no se acorta nunca. Los suplicantes, los creyentes de todas aquellas regiones van a tener la oportunidad de adorar. Está hablando de ese pueblo de Dios disperso. Va a tener un par de significados muy bien posibles. Se puede referir a los gentiles de todo el mundo que un día traerán sus ofrendas a Dios, es decir, en Jerusalén, y traerán todos
todos vuestros hermanos entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, y mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Así describe este evento, si esa fue la interpretación, el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 20. Pero también se puede identificar a los israelitas que habían sido esparcidos por todas las naciones y que estos judíos dispersos por todas las naciones, estarían llegando de todos esos confines, de todos esos lugares, trayendo sus ofrendas. Cuando miramos, los judíos habían sido dispersados, y después incluso llegaron a Etiopía. Hay una región en el Nilo conocido como la Elefantina, donde se cree que son un grupo de judíos que están ahí en esa región viviendo y tienen un gran valor arqueológico cada uno de los descubrimientos de esta comunidad. Esto simboliza que todos los judíos, sin importar cuán lejos estén, van a regresar a adorar a Dios. Sin importar cuán lejos están, van a regresar a adorar a Dios. Esa es la bendición maravillosa del retorno. No importa donde estemos, también nosotros hemos sido dispersados por todo este mundo, pero un día Dios va a reunir a su pueblo, va a reunir a su remanente. Eso es lo que nos describe estos versículos 9 y 10 que acabamos de expresar. Pero qué importante experimentar ese gozo, cómo se manifiesta también. Bueno, se manifiesta como júbilo ante la obra de Dios. Porque ¿quién es el autor de todo este proceso que está describiendo los versículos 9 y el versículo 10 que acabamos de comentar? ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de ese proceso de echar fuera a los enemigos, de facilitar el recto actuar, de defender al remanente, al pueblo de Dios que había quedado expuesto en cada uno de esos motivos. ¿De qué manera estaría entonces Dios esparciendo a los enemigos? ¿De qué manera estaría esparciendo a las personas que estaban a su alrededor? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, en aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerá del monte de mi santidad. Dice el versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales entrarán en el nombre de Jehová. Los cuales entrarán en el nombre de Jehová. El Señor se está dirigiendo evidentemente a Jerusalén, o quizás a todo Israel. Jerusalén como símbolo de la ciudad. Ese día es una referencia al futuro de esa restauración prometida y que los versículos anteriores ya habían comenzado a hablar, ¿no? Su mensaje es claro: no serían avergonzados. Es decir, ese gozo no sería quitado. El gozo de la salvación no va a ser quitado. No sería quitado este gozo. Aquí cuando describe tu Jerusalén, un sustantivo pues femenino, singular, se refiere a los fieles entre ellos. Los que se arrepientan en la ciudad no serán objeto de deshonra a pesar de todo lo que habían hecho al rebelarse. Dios afirma que Él sacaría de Jerusalén a todo el pueblo jubiloso y arrogante. Estos eran rebeldes que estaban llenos de orgullos y que no habían reconocido ni se habían sometido a la grandeza de Dios. Esto es una descripción de esta depuración que Dios va a estar haciendo dentro de su pueblo. Aquellas ciudades que se rehusaran a arrepentirse y a volver al Señor, está describiendo Sofonía que serán removidas. Como resultado, las montañas sagradas ya no serían profanadas por los malhechores que adoraban a aquellos dioses falsos. Para nada esto iba a estar ocurriendo. Había un nuevo cambio, un nuevo momento. Los enemigos de Dios estaban siendo dispersados. En lugar de los rebeldes altivos y arrogantes, el Señor dijo que reemplazaría con un tipo diferente de personas. Los mansos eran aquellos pobres y débiles que soportaban
con angustia el sufrimiento, pero que en su corazón habitaba el gozo. Esa descripción contundente que podía ejercer con solidez una confianza absoluta en su Dios. Los humildes eran los necesitados, los afligidos físicamente. No había lugar para el orgullo en la vida de ninguno de estos grupos. Dijo que se refugiaría en el nombre del Señor. No hay nada más especial que aprender a refugiarse en el nombre del Señor. Aprender a confiar únicamente en Dios. Depositar todas nuestras cargas únicamente en Él y esperar de Él que Él haga para nuestras vidas. Este es un símbolo de poder y de autoridad de los que invocan humildemente. Entonces el Señor habla de su remanente. ¿Quién era su remanente? Era el pueblo justo de Israel, que había permanecido fiel desde el juicio y que se caracteriza por sus varias cualidades. Primero, ya no harán nada malo. Ya no harán nada malo. Hacer malas acciones es la esencia del pecado. Tales transgresiones serán erradicadas del pueblo de Dios. Segundo, no dirán mentira. Lengua engañosa no será hallada en su boca. Dios es un Dios de verdad. Y la mentira está totalmente opuesta al carácter de Dios. Totalmente opuesta al carácter de Dios. El Señor dijo que además que pastarán y se acostarán. Qué hermoso cuadro pintó cuando un grupo de ovejas descansará después de una comida en un prado tranquilo cubierto de hierba y su remanente estará a salvo en Jerusalén sin nada que le asuste y sin nada que le haga sentir miedo. Qué maravilla es el gozo entonces. El Señor va a esparcir a nuestros enemigos y hoy los que están no van a permanecer porque se va a imponer la gracia del Señor. En este concepto, Dios quita al orgulloso que dejará al sencillo y al humilde. Dios se ha opuesto al orgulloso y al arrogante a través de las generaciones. Siempre ha sido una característica de Dios. Está opuesto a la arrogancia y al orgullo. Las personas que son sencillas y humildes, tanto física como espiritualmente, serán recompensados por el que confían en Dios. Serán recompensados por el que confían en Dios. La autosuficiencia y la arrogancia no tienen lugar ni entre el pueblo de Dios, ni tampoco en su reino. Estos son los que han sido depurados y esta es la manera en que Dios ofrece un nuevo pueblo, gente que han salido, que han confiado y que exclusivamente creen en la salvación y en su Dios como la solución de todos los males. Y eso evidentemente va a facilitar a este grupo a actuar de una manera recta. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirán mentira, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Qué cuadro esta expresión de Sofonías capítulo 3, versículo 13, para hablarnos de esa manera, de ese recto actuar que tiene el pueblo de Dios. El esforzarse por vivir con rectitud es tratar de hacer lo que podamos en obediencia. Ese es el recto actuar. En obediencia. Lo que trae consigo, evidentemente, paz y el consuelo interior de saber que al hacer todo lo que está a nuestro alcance, se cumplirá el plan de Dios para nuestro beneficio. Se cumplirá el plan de Dios para nuestro beneficio. Dios va a estar sin duda ocupándose de su remanente. Dios va a estar defendiendo a su remanente. Siempre lo ha hecho. Y este versículo en su segunda parte nos habla. Entonces la desobediencia o la rebeldía puede destruir una vida por completo. Dios no va a permitir que eso ocurra en su remanente. Esto debido a que la rebeldía y la desobediencia lleva a la contaminación, y no se va a olvidar que el mundo está de un continuo ofrecimiento de un sistema de valores éticos, morales, religiosos, culturales y sociales, que los cuales están en una abierta oposición a la palabra de Dios, hecho que el pueblo de Israel había olvidado por completo. El Señor Dios está llamando, como ayer, también lo está haciendo hoy,
a rechazar las influencias contaminantes del mundo mediante el cumplimiento del propósito que Él tiene para su pueblo. Aún en la actualidad, como dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por otra parte, cabe decir que algunos que se muestran escépticos y reacios ante la palabra de Dios, pues piensan que la priva de divertirse y de disfrutar. Piensa que los creyentes, una vez que se convierten en creyentes, te convierten en alguien aburrido, alguien que no le ve sentido a las cosas que hacen. Nada más lejos de la realidad. Esto no es cierto. Por los principios dados por la palabra de Dios, permite que todo funcione en orden y que se pueda vivir en paz y que se pueda experimentar el gozo y la armonía. Nada más necesario para el ser humano. Otros, a su vez, consideran que los estándares que Dios estableció son obstáculos para disfrutar la vida, pero no se han percatado que los límites que Él dio buscan proteger más bien al ser humano de inclinaciones peores y promueven más bien respuestas sanas para con el Señor. A su vez, podrán disfrutar de la verdad de la vida y permanecer en ella. Evidentemente, el gozo nos va a facilitar ese alcance extraordinario, y es que el gozo va a permitir que podamos tener experimentar placer ante las maravillas que Dios hace. Nuestro Dios nos sorprende cada día. Cada día el Señor nos está sorprendiendo con las maravillas que hace en nuestras vidas, con la manera en que nos responde, con la manera en la cual Él nos auxilia, con la manera en que nos acompaña. Siempre debemos darle gracias a Dios. Y lo damos porque tenemos suficientes razones, las experimentamos, de ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque experimentamos esa protección que viene de Dios. Por eso dice estos versículos 14 y 15: Cantad, oh hija de Sión, dan voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, y en medio de ti nunca más se verá el mal. Nunca más se verá el mal. Después que había experimentado todo el juicio y esta depuración, pues está evidentemente Dios hablando a su pueblo. En este versículo, basado que el Señor lo había dicho al remanente fiel en el pasaje anterior, Dios dio 4 mandamientos positivos a su pueblo. Primero, le dijo que cantarán con alegría. Cantar con alegría. Cuando las personas están alegres, una de las formas más comunes que lo expresan es cantando. Incluso hasta los que no entonan bien, cantamos también. Esto es verdad ahora y también es la verdad en aquel tiempo. Dios quería que ellos mostraran la felicidad por medio del canto. Él dirigió a la hija de Sión, a su amado pueblo. También, en segundo lugar, añadió que debían gritar con voz alta, gritar esa alegría, ese gozo que ellos tenían en su corazón, nuevamente en una forma normal de mostrar alegría, es gritando. Usted va a un evento deportivo, ahora recién finalizado un momento de fútbol, era ensordecedor en muchos momentos la algarabía en el graderío, de las personas defendiendo a sus equipos, apoyando a sus equipos. Este es el caso mismo de las hijas de Sión. Y tercero, Dios les está ordenando que se alegren. Por medio del texto dice que se alegren. Y este significado es que estuvieran extremadamente felices. En otra manera, en gran medida felices, porque Dios estaba con ellos. Luego finalmente volvió a enfatizar a todos diciendo que celebren, y lo que lo hagan de todo corazón. El gozo es un beneficio tremendo. Qué bueno que lo podamos hacer de todo corazón. El Señor pretendía que todas estas facetas de una persona se deleitara. ¿En qué? En la bondad y en la misericordia de Dios. En la bondad y la misericordia de Dios. El profeta ahora está hablando del Señor. Le recordó las razones por las cuales debían estar muy gozosos. Tengan en cuenta que estas fueron palabras proféticas. Eran cosas que aún no habían sucedido, que no habían visto los lectores. Está expresando en un tiempo pasado que sucedería en el futuro. Dice: así que dijo, Jehová ha aceptado juicio.
Esto podía referirse a la dura sentencia que había dictado a la nación en los versículos anteriores que forman parte del contexto de la sección que estamos tomando en esta mañana. Pero ahora esto había sido quitado. Comprender el amor y la gracia de Dios debe producir gozo a un pecador y también arrepentimiento. El profeta también les recordó que habían echado fuera a sus enemigos. El profeta no especifica exactamente cuáles eran los enemigos, pero podía tener en mente lo que estaban adorando falsamente en el monte del templo. Probablemente se refiere al enemigo que tenían o que vendían contra ellos. Les recordó que el rey de Israel, el Señor, está entre vosotros. Así que cuando llegó este tiempo profético de regocijo, ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Y ese temor es vencido con gozo. El gozo que vence el temor. Es decir, cualquier mal o calamidad había sido sobrevivido y había quedado en el pasado. Solamente quedaba el gozo y la algarabía de ver las bondades de Dios. Y es que Dios fortalece al remanente. En aquel tiempo se dirá en Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. No se debiliten tus manos. El profeta continúa proyectando un futuro maravilloso que le espera al pueblo de Dios. En ese día se completaría el juicio de Dios que ya Zacarías había predicho en el capítulo 3, versículo 11. Él bendecirá a sus seguidores del remanente. Jerusalén escucharía las palabras de consuelo de Dios. No temas. Qué palabras tan tremendas. No temas. Ponga el gozo, ponga el temor en su lugar. No tema. Y en lugar de temor, ponga el gozo como estandarte, como bandera. Las palabras estaban destinadas precisamente a disipar todos los temores que podían haber en Judá, que si Dios permitiría la destrucción, quizás a mano de las naciones enemigas. Luego el profeta usa una imagen visual interesante. Él dijo: Sión, no se debilite en tus manos. La imagen de una persona desesperada y simplemente deja que sus brazos y manos cuelguen flácidos a los costados. La persona que tiene miedo, que está temeroso, está totalmente imposibilitado a defenderse, a levantar una mano para hacer algo. Las manos son símbolo de fuerza y de coraje. Es por eso que los jóvenes luchan tanto por sus músculos en los brazos, y también a las mujeres es tan atractivo la musculatura de los brazos de los hombres. Si caían, era una señal de desesperanza. Si caían sus brazos, señal de desesperanza, de debilidad y de impotencia, pero no para nada tenía que ver con fuerza física. Tenía que ver porque ellos estaban confiando en el Señor y el Señor era su fortaleza. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Miremos los versículos finales de esta sección. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con canto. Reunirá a los fastidiosos por causa de largo tiempo. Tuyos son, para quienes la confusión de ellos era una carga. Su seguridad fue garantizada por el Señor mismo. La seguridad fue garantizada por el Señor mismo. Se les recordó una vez más: Jehová, vuestro Dios, está ¿dónde? En medio de ti. Él fue descrito como un guerrero que salva. Cuando llegue el día del Señor, Él declarará victoria y quitará en medio de ellos a los rebeldes, los arrogantes y altivos, como habían estado diciendo los versículos anteriores. Solo quedará ese remanente humilde y justo, por donde el Señor celebrará con ellos de tres maneras específicas. Estas descripciones reflejan el profundo gozo interior que el Señor siente por su pueblo. Primero, Él se gozará sobre ti con alegría. El Señor se deleita mucho de sus seguidores espirituales renovados. En segundo lugar, callará de amor. El amor es consolador e incondicional de Dios. Calmaría por siempre los temores. El perfecto amor echa fuera el temor. En su propia naturaleza, el amor tiene este principio. En tercer lugar, el resultado sería que Él se regocijará sobre ti con cánticos.
no acostumbramos a pensar en Dios levantando su voz y cantando. No obstante, es una imagen muy poderosa que las canciones gozosas del Señor del universo reverberando a través de toda la eternidad, esparciendo su sonido por toda la humanidad y haciendo deleitar nuestros oídos en o unirnos a una adoración a nuestro Dios. Cuando el pueblo de Dios vive en una relación correcta con Dios, esto trae gozo al corazón de Dios. Por su parte, cuando su pueblo se siente la presencia de Dios, se regocija, viene a la iglesia enseguida canta, está feliz, sabiendo que Él, nuestro Dios, puede librarle de las dificultades. Los versículos que forman parte de esta sesión, le hemos puesto diferentes versículos. Dice de la siguiente manera: y aquí que el tiempo, que en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré la coja, recogeré el descarriado, pondrélo por alabanza y por renombre a todo el país de confusión. En aquel tiempo yo los traeré, de aquel tiempo los reuniré, daré a ustedes fama y renombre en todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restauraré ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Así lo ha dicho el Señor. Es decir, que el Señor ha prometido varias bendiciones que traería en este momento. Declara que estaba a punto de hacer algunas cosas especialmente en la vida de Israel. Primero, he aquí que el tiempo ya apremiaré a todos sus opresores. Eso lo va a hacer. Los opresores eran todos aquellos que habían traído la tiranía sobre Israel. Estos incluirían a los asirios, incluiría a los babilonios. Se salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza. Los cojos serán rescatados del sufrimiento. Además, iba a reunir a los marginados. Las naciones ya no sufrirán dominación, porque Él lo traería de regreso a su casa. A todo el pueblo disperso en el exilio iba a ser traído de vuelta. Israel había sido avergonzado por sus opresores, pero Dios prometió que esto nunca volvería a suceder. Dijo que aquellos que fueron humillados en toda la tierra pronto recibirán alabanza y fama. Y el Señor continúa, reitera todo lo que había dicho en los versículos 18. Y ahora en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré el proyecto con anticipación. Está hablando de este regreso de su pueblo. El Señor les aseguró que su futuro lo hará famoso con alabanza de todos los pueblos de la tierra. Qué bendición el sentirnos de esa manera, el sentirnos en la mano de Dios. Por supuesto, sabemos que el cumplimiento final de esta profecía ocurrirá cuando Jesús regrese al final de la era. Mientras tanto, debemos vivir vidas a la espera de ese día glorioso, cuando Él lo establezca su reino eterno. Cuando llegue ese día, todos nuestros temores serán desvanecidos y vivimos en su presencia y viviremos en su presencia para siempre. ¡Qué maravilla! Viviremos en su presencia para siempre. Eso habla de eternidad y eso habla de continuidad. Y eso trae un gozo extraordinario que, por supuesto, no puede haber en él ni asomo de temor, por la seguridad que ese gozo trae aparejado, por la confianza que ese gozo trae aparejado y por ese sonido tan melodioso del canto de todo su pueblo, traído de diferentes lugares, adorando al único y verdadero Dios. Es por eso que, poniendo el gozo en su lugar, o poniendo el temor en su lugar, una de las cosas que lo puede vencer es con el gozo. ¿Gozo por qué? Yo te invito a que pienses de la siguiente manera: por el retorno. Dios te ha traído. Dios te ha traído. ¿De qué sitio, de qué lugar, con qué condiciones? Dios te ha traído. Y si tú caminas con el Señor, no hay otra cosa que se pueda hacer. En segundo lugar, manifiesta júbilo por la obra de Dios. Él está obrando en tu vida, está obrando en tu familia, está obrando en tu iglesia, está obrando en tus decisiones. Dios está obrando. Sé jubiloso en cada una de esas cosas. Y en tercer lugar, disfruta, experimenta placer ante las maravillas que Dios está haciendo y las que hará también en la vida de tu pueblo. El pueblo iba a experimentar todo esto. Esa es una forma muy eficiente de colocar el temor
en su lugar y experimentar el gozo de la presencia de Dios. Te invito a orar. Padre Santo, gracias Señor por esta bendición tan grande de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, y te suplicamos que bendigas a mi pueblo y a mi gente. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios le bendiga.